Hola, profesor Esaú. Los adverbios already, still, just y yet en su mayoría se utiliza comúnmente con el presente perfecto. Estos adverbios los que nos indican en la oración es un tiempo. Para saber cómo utilizarlo es necesario conocer la estructura, ya que en base a ello vamos a saber de cuál adverbio estamos hablando. El primer adverbio es already. Already está conformado, su estructura está conformada por cuatro partes, que es en español su significado es ya y nos indica una acción ya terminada, una acción que ya pasó. Su estructura gramatical está conformada por cuatro partes. El primero es el sujeto más el have. Vamos a utilizar el auxiliar have y has, en dado caso que utilicemos, bueno, dependiendo del sujeto que se utilice, más el adverbio que ya habíamos dicho, que es el already, más el verbo en pasado participio. Está el sujeto, el have o has, más el already, más el verbo en pasado participio. Unos ejemplos que yo pondría sería como I have already done done everything. Esta sería la oración que nosotros estaríamos utilizando. Sería I have already done everything. La siguiente sería con has. Vamos a hacer una con has y vamos a ver cómo queda. Sería Anna has already drunk much. La oración sería con has, sería Ana, que es el sujeto. Has porque es una tercera persona. Already drunk, el verbo en pasado participio. Y much. El siguiente adverbio sería still. El siguiente adverbio sería still. Still, su significado en español es aún o todavía. Este se utiliza para indicarnos una acción que se está haciendo pero que aún no ha terminado. Es que todavía no ha finalizado, pero que se pretende finalizar, o sea, terminar. Su estructura gramatical es un poquito más diferente a la anterior, ya que este está conformado por el sujeto más el still, que va antes del verbo en pasado participio. El verbo en pasado participio y el complemento. Esa es la estructura gramatical que tiene, que es el sujeto más el still, que va antes del verbo en pasado participio, y más el complemento. Aquí un ejemplo sería como he
still, needed to wash the car. Este sería el ejemplo, que sería he still needed to wash the car. Aquí también podemos utilizar el auxiliar to be, que sería el is, are o am, y el still quedaría en el sujeto más el auxiliar to be, que es is, are o am, más el still, más el verbo participio, más complemento. Un ejemplo de ello sería como I am still ready. I am still ready. Sería I am still not ready. Ese sería el ejemplo con el auxiliar en to be. Después pasamos al siguiente, que sería el just. El just, su significado en español es como acabo de o acaba de, y lo que nos indica es una acción que terminó, pero terminó en un tiempo corto. Es una finalización bastante muy pronta. Su estructura gramatical de este es sujeto más aquí utilizaríamos el auxiliar have o has, dependiendo del sujeto que estemos utilizando, o el pronombre que se esté utilizando. Aquí entraría ya el just más el verbo en pasado participio más el complemento. Aquí, así quedaría la estructura, que sería el sujeto más el have o has más el just más el verbo en pasado participio más el complemento. Aquí sería como I have just, el verbo sería como woken up. Sería I have just woken up, como si utilizáramos have. Y con has sería he has just played soccer. Este sería la oración con has, que sería he has just played soccer. El siguiente y último adverbio sería el adverbio de yet, que yet comúnmente es utilizado o es puesto hasta el final. Este nos indica una acción que todavía no termina. Su estructura está conformada, pues es el sujeto más el have o has más el verbo en pasado participio
más el yet, que como había dicho al principio, iría al final. Es el sujeto más el have o has más el verbo en pasado participio más el yet. Unos ejemplos de esto sería como I have. No, a ver, vamos a checar. A ver, vamos a checar con uno diferente. The food have not ready yet. La oración sería con have, sería the food have not ready yet. Y con has sería, bueno, un ejemplo sería como, a ver, she has not spoken English yet. Este sería el ejemplo con has. Y she has not spoken English yet. Por mi parte sería todo. Gracias.